¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es otro episodio más de Pensamiento Vivo. Este proyecto lo que busca es mejorar tu estilo de vida en todos los aspectos, tanto lo mental, lo racional, todo este ruido que traemos aquí, la parte del corazón, lo emocional, buscar esa conexión con lo espiritual y también, ¿por qué no?, el mundo físico, tu cuerpo físico, tu salud. Y hoy tenemos un tema que me han pedido mucho, un tema que es muy interesante y seguramente si te quedas hasta el final te va a gustar y vas a aprender mucho. Hoy tenemos de invitado a Francisco Javier Contreras. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, mi estimadísimo Fer? Bien contento y con toda la energía positiva de compartir este tema tan interesante y tan de moda, ¿no? Por así decirlo. Así es, así es. Ahorita les vamos a decir de qué vamos a hablar, que seguramente ya vieron ahí por ahí los títulos. Francisco, primero, platícanos, ¿cómo te involucraste en esto? ¿Quién es Francisco? Eh, ¿Qué estudiaste? Todo esto que te has metido, por favor, Ok, para que te vayan conociendo. bien. Bueno, yo soy, para empezar, una persona en formación personal, académica y espiritual, desde luego. Y pues bueno, en ese conocer y saber estar en el mundo es lo que a mí me ha llevado a través de experiencias que he tenido así muy particulares y muy, ¿cómo decir? Muy de cambios en mi vida personal. Y pues bueno, académicamente, pues bueno, puedo compartir, yo estudié una licenciatura en desarrollo humano, tengo una maestría en innovación educativa y por ahí tengo una serie de herramientas que me han venido a complementar. Trabajo psicosíntesis, que es una corriente en psicoterapia italiana. Trabajo también psicodrama bioenergético, trabajo también logoterapia, trabajo también ángeles, meditación con ángeles, y bueno, una serie de cosas que me han llevado a complementarme en esa parte humanista. Y pues bueno, este complemento académico me ha ayudado muchísimo en la parte personal. También doy psicoterapia desde corte humanista transpersonal. Y pues bueno, ahora sí que eso sería en la parte académica. Ok, muy bien, Francisco, pues bienvenido. Hoy el tema que quisimos tratar es, y está muy contemporáneo, obviamente tiene mucho ya que nos viene afectando, pero creo que últimamente se ha acrecentado, vamos a hablar sobre la ansiedad y la depresión. Y obviamente lo vamos a abordar primeramente desde a qué nos referimos con esto y ya más adelante ver qué podemos hacer, cómo identificarlo, etcétera, ¿no? Francisco, a ver, platícanos, ¿qué es para ti la ansiedad? ¿Qué es la depresión? Vamos entrando un poquito ya en materia. Ok, mira, bueno, a mí me gusta hablar mucho en palabras de centavo. ¿Qué es palabra de centavo? Tratar de hacerlo más sencillo posible, porque fíjate que en terapia es muy necesaria esa parte de la comunicación en cuanto a la forma en como yo me relaciono con las personas. Tiene que ver mucho esta parte de cómo nos sentimos, ¿no? El, en la depresión y la ansiedad, como te comentaba hace un momento, son los protagonistas en este momento. Es decir, hoy por hoy es muy común estos temas y sobre todo después de la pandemia, cómo regresamos, primero nos encerramos y luego vivimos una serie de cosas, yo le llamaré existencialistas, ¿no? Y de repente volver a salir como que implica otro cambio. La depresión, fíjate que palabras sencillas podemos decir que en términos psicológicos, bueno, es un trastorno, ¿sí? Que hoy por hoy ha cobrado una fuerza enorme aquí a nivel mundial. Y pues, ¿por qué? Porque ha generado mucho a lo largo, pues, de- del estado, sobre todo el estado de Jalisco, que traigo unos datos que ahorita voy a compartir. Y pues bueno, la Organización Mundial de la Salud comparte que la depresión es conocida como la enfermedad del siglo XXI. Es Ujú. decir, es una enfermedad que se ha vuelto discapacitante, al igual que la ansiedad. Y que bueno, en algunos casos se puede convertir en algo crónico,
¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye esa capacidad de cada uno de nosotros para trabajar, estudiar, socializar y desde luego hacer diversas actividades cotidianas. Entrando un poquito, digamos, a datos estadísticos, hoy por hoy, pues bueno, la OMS menciona que hay cerca de 350 millones de personas que se encuentran afectadas tanto en depresión como en ansiedad. Ya en algo más profundo, la depresión, pues bueno, puede caer en un desenlace fatal como lo es el suicidio. Según estos datos, pues bueno, nos dicen que cada 40 segundos hay un suicidio, ¿no? Entonces es alarmante realmente esto. Y lo peor es que mucha gente no sabe si tiene ansiedad o si tiene depresión de tan, ¿cómo decir? Como se ha convertido en una enfermedad silenciosa, algo así como la diabetes, que no siento que la tengo y estoy tan habituado a vivir de esta forma que no me doy cuenta. Y pues en México, pues los datos que alcancé a encontrar actualizados 2023 nos hablan que México ocupa el lugar 16 en el mundo. Entonces, Ok. se prevé que para el 2030 la OMS menciona que podría ser la primera causa de discapacidad. Entonces, Ok. aunado a esto, la pandemia del COVID que vivimos aquí en México, sí crecieron mucho los casos de depresión y ansiedad. Y la Secretaría de Salud, según los datos que tengo aquí a la mano, menciona que hay 84,396 nuevos casos de este problema de salud mental. Y curiosamente, y como terapeuta lo comparto, nos es más fácil gastar o invertir o como gusten llamarle, en otros aspectos más que en la parte de la salud mental. Entonces, si empezamos a ver estos datos, la depresión y la ansiedad, pues bueno, son etapas que vivimos todos las tenemos definitivamente. La ansiedad, pues que no es otra cosa que el miedo al futuro, el miedo a algo incierto, el miedo a algo que no sé qué vaya a pasar y todos lo sentimos, pero cada uno lo manejamos de diferente manera. La depresión y la ansiedad se presenta en todas las etapas de la vida, no nada más en adolescentes. Hoy por hoy la adolescencia empezó como que a tener ese auge y pues hay datos que hablan de que entre los 20 y 50 años empieza a generarse la ansiedad y la depresión. Pero a partir de la pandemia, ¿qué sucede? Que hay depresión infantil, que es algo que no se daba ahora sí que en nuestros tiempos, una depresión infantil que va entre los 4 y 16 años. Ya en adultos mayores también se vino a presentar a partir de los 50 años. Entonces es preocupante, la verdad, esta parte de cómo en estos últimos años de pandemia para acá ha habido aumento de suicidios, mucha depresión, mucha ansiedad, y eso genera incluso en la parte social muchos problemas. Es decir, por ejemplo, los problemas muy comunes que se presentan en la ciudad, una persona que fue agredida porque le pitó el claxon en López Mateos, por decir algo. O sea, a ese nivel llegamos. Entonces, ¿qué sucede? Que de verdad estamos viviendo una situación muy difícil y definitivamente sí estaría padre que conocieran esa parte, cuáles son las características de la depresión y la ansiedad, y también cómo es necesario de verdad vivir una terapia psicoterapéutica, sinceramente, porque eh, tratamos de alguna manera de decir, ay, bueno, siento ansiedad incluso hasta cuando me pagan la quincena. Necesito gastar y necesito gastar porque eso me va a hacer sentir bien. Voy, gasto a Liverpool o cualquier otra tienda, me quedo sin lana y otra vez llega la ansiedad ahora por sacar drogas, me refiero a las deudas, sacar deudas y esta serie de cosas. Entonces, siempre como que van de alguna manera de la mano prácticamente. Entonces, lo curioso es de que no nos damos cuenta si traemos depresión o tenemos ansiedad. Fíjate que yo, bueno, de lo que he conocido, hay dos conceptos. Uno que viene de la cognitiva conductual de Aaron Beck, que es un triangulito ahí, ¿no? Ajá. Que nos da como un cuadro de depresión. Cuando la persona se tiene yo en mi contra, ¿no? Uh-huh. Yo estoy en mi contra y empiezo a herirme, a decir, a descalificarme, a desvalorarme, no sirvo para nada, Sí. todo lo hago mal. Y luego el otro punto
del triángulo, la otra punta del triángulo es el mundo en mi contra. Todo el mundo me dice, no hay nada para mí aquí, me rechazan. Y luego el otro punto del triangulito es el futuro, lo que acabas de mencionar, esa ausencia del futuro, de no hay nada para mí en el futuro. Entonces yo en mi contra, el mundo en mi contra, el futuro en mi contra, y esta perspectiva que, como bien dices, no siempre la alcanzamos a reconocer porque hay tantos autosaboteos o tantos fugas o escapes que la misma sociedad nos ha diseñado para que no te des cuenta. Entonces, si tú no acudes, si tú de repente estás en ese desequilibrio y no acudes con un profesional, pues básicamente no te vas a dar cuenta que estás deprimido. Y me gustaría aclarar, y ahorita nos compartes, Francisco, porque hay una depresión como que muy, muy clínica, muy de químicos, que a lo mejor es una ausencia de serotonina y todo eso que puede suceder, que hasta donde yo la entiendo es, pues todo está bien en mi vida y de repente, ¡pum!, algo falló en mi cerebro y mis neurotransmisores ya no están generando ciertas cosas y entonces sí, pues es como muy obvio, ¿no? Pero hay otra depresión que creo que es de la que estamos hablando, de la que hablamos de infantil, etcétera, que no necesariamente tiene que ver con algo neurológico, sino que tiene que ver con esta influencia, como bien mencionas, de la sociedad, el aislamiento, la falta de valorización, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que si me permitieras compartir a tu audiencia cuáles son esos síntomas de, Uh-huh. de depresión que son muy comunes. Uh-huh. Nosotros le decimos la Biblia del psicólogo, que es el famoso DSM-5, Sí. Manual de Diagnósticos Mentales. En el manual se especifica que uno de los síntomas es, por ejemplo, la tristeza continua durante 2 semanas, Uh-huh. un mes o hasta 2 meses, episodios de ansiedad. Hablamos por momentos de que de repente entro en ansiedad y no sé por qué, o no estoy Ajá. consciente por qué. Otro síntoma es la incapacidad para sentir placer en todos los aspectos, desde comer, desde ir a trabajar, desde estar con mi familia, o sea, así en general. El cambio en el apetito, o como de más o como de menos. Ok. ¿Sí? También los cambios en los patrones de sueño, es decir, exceso de dormir o la falta de dormir. Y la más común, que es la que se está presentando hoy por hoy, es esta parte de la irritabilidad. ¿Sí? Es decir, me levanto en la mañana y tengo mucha flojera y pongo el despertador hasta 5 o 6 veces, no me quiero levantar y empieza mi mente a trabajar en esta parte de decir, ya no siento motivación por salir, ya no siento motivación por aprender, o no sé. Otra también interesante que tiene que ver, y ahorita lo comentabas tú en el aspecto fisiológico, si entramos al área cognitiva conductual, los estados depresivos se pueden presentar también en muchos aspectos que vivimos en el día a día, desde la pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, el abandono de mí mismo, es decir, ya no me arreglo, ya no me aseo, ya no me atiendo, ya no como, etcétera. El comportamiento también temerario, el decir, ay, no, la ansiedad que me causa salir a la calle. Otro también factor importante que tiene que ver con el aspecto de llegar a un punto suicida es de que de repente las personas empiezan a regalar posesiones de valor. Es decir, de alguna manera empiezan a despedirse y no nos damos cuenta que lo están haciendo. Definitivamente el abuso de drogas, el alcohol y pues bueno, y fíjate que en el aspecto cognitivo-conductual, que es una herramienta que facilita al igual que otras que me gustaría compartir. Por ejemplo, yo que trabajo en psicosíntesis, la Sí. psicosíntesis lo que hace es precisamente, con su nombre lo dice, sintetizar la psique, pero a través desde varios aspectos, mente, cuerpo y desde luego la parte espiritual. La parte espiritual es muy importante y bueno, tú lo has manejado en varios programas y en tus maravillosos libros que tienes, de que el desarrollo espiritual es necesario. Crean un Dios o yo no creo en un Dios o lo que sea que crea, siempre hay una parte espiritual que nos lleva
La psicosíntesis nos dice a través de una curación psicológica, es decir, buscar en esa parte de eliminar conflictos, obstáculos, ya sean conscientes o inconscientes. Esto, digamos, es el aspecto teórico. Hay, digamos, ciertas etapas que permite la psicosíntesis conectar conmigo mismo. Primero, el conocimiento profundo de la propia personalidad. Y si te fijas, algo que, y de hecho lo comentaste por ahí en un libro, no recuerdo el título y no me quiero ver como Peña Nieto. Inclusive hasta hiciste un audio, me parece que no me acuerdo si era La Espiral de la Vida. Pero comentabas tú esta parte de cómo de repente entramos en rollos materialistas. Es decir, ¿soy lo que tengo o soy lo que valgo? Y esa es una pregunta muy interesante que en todas las teorías psicológicas se ve, en filosofía, desde luego. ¿Quién soy? Desde preguntarme quién soy, nos da flojera pensar quién soy. Prefiero pensar en lo que no soy, en lo que no, en lo que me gustaría llegar a ser, pero nunca pienso en lo que yo soy. Entonces, lo que hace la psicosíntesis precisamente es esto, descubrir mi verdadero ser y a través de ese descubrimiento crear, digamos, un centro unificador. Tú en la espiral de la vida comentabas que la vida es como una espiral, es decir, podemos girar hacia abajo cuando hacemos frecuencias bajas o cuando estamos en una frecuencia alta empezamos a subir. A mí esa analogía se me hace muy interesante. Entonces, la psicosíntesis lo que busca es. Otra herramienta que yo utilizo mucho es la logoterapia, que está basada en el sentido de vida. Es decir, aquí el autor que se llamaba Víctor Frank, él nos decía que nosotros podemos sanar a través del sentido. Entonces, como terapeuta lo que hago es esa parte, ayudar a sanar, cuidar, acompañar y guiar a la persona en el sentido de su vida. No le puedo guiar desde luego mi sentido, porque en terapia es muy común que me dicen, oye, ¿en cuánto tiempo estoy listo? No, pues no sé, si fueras computadora o vehículo te dirían 2-3 horas ya estás a toda. Entonces es un proceso. Pero algo que nos dice la logoterapia interesante es de que el ser humano se atrae a través de los valores. Entonces, no solamente deseo vivir, sino también cómo vivo en el mundo, cómo es que existo en el mundo y cómo es que estoy. Eso es lo que Víctor Frank le llamaba la voluntad de sentido del mundo. Entonces, en esa línea, hablamos también de un vacío interior, un sentimiento de falta de sentido que lo tratamos de llenar con cosas materiales y por más que llenamos y llenamos y llenamos, aún así el vacío existe. Y todos pasamos en ciertos momentos de nuestra vida en esa frustración existencial, es decir, en esa parte de decir, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué he dejado de hacer de mi vida? Y no hay esa conciencia de decir, ¿qué tengo hoy? ¿O qué puedo rescatar de mi pasado que en este momento, aquí y ahora, me funciona? Pues en ese sentido, y se convierte en, digamos, ahora sí en un término en psicología, que es un rasgo neurótico. Es decir, en la parte psicofísica. ¿Por qué? Porque empieza a afectar, como bien dices tú, la parte física. Es decir, no podemos desconectar estos 3 factores que compartí hace un momento, mente, cuerpo y el espíritu. No los puedo desconectar. Uno de estas, en esta triada empieza a fallar, se describe esta parte, lo que es el vacío existencial. Es decir, de repente empiezo yo a utilizar, no sé, ahora por ejemplo, las drogas. Las drogas que de alguna manera vienen a sustituir o reemplazar ese malestar que siento, pero que de alguna manera sigue estando ahí, no se va a quitar. A lo mejor me va a sentir, ahora sí como dicen por ahí, en un viaje y estoy a todo dar. Entonces, esta parte del análisis existencial tiene que ver muchísimo, y tú lo comentabas en un libro también, es que te he leído tantos tuyos que no me acuerdo, pero te vas a acordar. Mencionabas tú, y de hecho le hiciste un podcast, un audiolibro, cuando conociste a Deepak Chopra que entraste al baño, que decías, oye, también este cuate entra al baño. ¿Por qué? Porque en ese sentido de decir, soy ser humano, no, o sea, el hecho de que yo tenga conocimientos académicos no me hace más que nada, pero como ser humano aún así siento, respiro y como bien decías en ese libro, voy al baño, igual que todos los seres humanos, o sea, no hay nada mágico ni nada especial. Entonces, siempre sí es importante ese diálogo interno que nos estamos haciendo y que en conjunto con el diálogo externo, es decir, la forma en como yo me relaciono con los demás, llega a ser un conecte, pero si no hay esa conexión sana, por así decirlo, entre lo que yo estoy sintiendo y lo que el mundo espera de mí, ahí
un conflicto. Entonces, básicamente, sí, te escucho bien. Sí, fíjate, Francisco, ya me acordé cuál es ese que dice, en el de pinche karma. En Pinche. el lado de pinche karma, que es todo Ajá. inicia y termina contigo. Que bueno, ese he recibido, bueno, de todos modos, hagas lo que hagas, vamos a recibir críticas, Sí, pero es como, yo me he dado cuenta que uno de los principios y valores que tenemos que perseguir, obviamente, es la paz, la así libertad es. y el amor. Y yo los pondría hasta en ese orden. Y esto que comentas, me gustó la parte en donde primero expresaste que hay depresión ya en niños, ¿no? Y luego lo que decías de esta terapia sintética, ¿sí es así? O Psicosíntesis. psicosíntesis, perdón. Ajá. De esta psicosíntesis que va a buscar a encontrar la persona, de qué es, el Ujú. sentido, etcétera. Y creo que una de las situaciones, no sé qué opines, que estamos viviendo es ese vacío que cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque lo que hay menos contacto. Yo acabo de comentar que ves a los niños con sus iPads como guardería, ¿no? Voy a Sí, comer, entonces está el niño con el iPad. O sea, no hay contacto con la naturaleza por parte de así los es. niños, no hay contacto humano, ni siquiera a veces de los papás solos. Antes, Ujú. yo me acuerdo que te subías y vente, hija, y te la subías ahí, órale, come, y vente para acá, y te daban un beso. O sea, entonces, pérdida de contacto humano, pérdida de contacto con la naturaleza. Y luego Ujú. el vacío tan grande, la brecha que se está abriendo entre a qué vengo, porque uno como adulto, pues dices, bueno, pues yo ya tengo mis hijos, mi familia, voy encontrando un sentido a mi vida, pero, y como que hay una salida fácil, pero si nos vamos más atrás, ya en los adolescentes, y todavía más allá, como dices, en los niños, pues el grado de incertidumbre que van a experimentar va creciendo. ¿A qué me refiero con esto? Que ¿a qué se van a dedicar? ¿Qué van a hacer? La educación no está resolviendo muchas cosas porque antes, cuando nuestros padres estudiaban, pues ya tenían garantizado ahí un trabajo. Así. Ahora no importa cuánto estudies, no hay garantía de trabajos. La educación está distorsionada, no está resolviendo lo que los empleos necesitan. ¿A qué me refiero con esto? Que tan simple, ahorita vi especialidad en inteligencia, un diplomado en inteligencia artificial. Para cuando acabes el diplomado ya cambió todo lo que, todo lo Sí, que te van a enseñar ahí. Entonces, todo lo que ven en esta pantalla negra, pues detrás de esto de aquí, pues es una fantasía. Desde los filtros en los rostros, desde las fotos que ves, sí existe eso, pero no puedes accesar todos los días a eso. Entonces nos bombardean con imágenes espectaculares y claro que te hacen sentir pequeño sí o sí. Y luego dices, pues, ¿y qué voy a hacer de mi vida, no? ujú. Entonces yo creo que esas brechas que estamos viviendo y esta falta de certeza de encontrar algo que sea para mí es lo que está generando todas estas ansiedades y estas depresiones, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Y fíjate que hoy por hoy me ha tocado y se ha convertido la palabra, el término depresión se ha convertido en algo tan coloquial como si fuera, o ya se convirtió en algo Bueno, normal. Es con una decir, gripa, ¿eh? una gripa, sí, totalmente de acuerdo. Inclusive hasta la mal empleamos. Hoy Ujú. amanecí depre, Exacto, hoy me siento depre, oye, ¿cómo estás? Me siento depre. O sea, y como en una realidad moda. la persona, digo, yo hace muchos años viví un estado depresivo. Realmente un estado depresivo es muy grave. Es decir, esa falta de identificación de qué es lo que siento yo, tristeza, melancolía o cualquier otra emoción o sentimiento, pero no depresión como tal. Ujú, así es. ¿Sí me explico? Y Entonces, eso es por falta también de autoconocimiento, porque a exactamente, todo le llamo depresión así y es. pues tarde o temprano estoy cumpliendo mi profecía a través de la verbalización, ¿no? Y cuando a Exactamente. lo mejor pues estoy triste, estoy frustrado, Ajá. y todo obedece a lo mismo. Yo creo que pues es gradual. Si no empiezo a Sí. resolver las pequeñas cosas, Ujú. esa acumulación es la que me va a generar la ansiedad. Sí, claro. De hecho, para las personas que están viéndonos o escuchándonos, Ujú. hay, digamos, cuatro formas comunes de cómo podemos identificar un estado depresivo.
muchas veces la depresión es profunda y definitivamente dolorosa. Es más prolongada. Por ejemplo, yo puedo ver llover y siento a la mejor nostalgia o siento a la mejor melancolía porque me recuerda un momento que yo viví, pero nomás se acaba la lluvia y sigue mi vida normal. Ahora, otra cosa también, una persona que está en un estado depresivo se siente incapaz de realizar tareas, es decir, no hay una autovaloración. Ok. Y desde luego hay también la parte de las interacciones sociales. Las personas que entran en estado depresivo ya no se relacionan, ni siquiera con el teléfono, o incluso pueden, bien lo decía esto hace un momento, puedo poner en mi Facebook, estoy disfrutando acá en la playa, todo dar, y a lo mejor es algo que yo quiero mostrar y no es la realidad, ¿eh? ¿Sí me explico? Sí, sí, Y sí. me gustaría compartirte, ahorita que mencionabas los diferentes tipos de depresión, porque hay diferentes tipos y diferentes características. Adelante. Desde luego, la más peligrosa, por decir de esa manera, es una que se conoce como depresión mayor y tiene que ver con una disfunción bioquímica de nuestro cerebro. Bien lo comentabas ahorita, aquí ese tipo de depresión pues es hereditaria y tiene que ver mucho en cómo se presentan ciertos episodios, ya sean en crisis, en estados depresivos, y que la persona lo considera algo normal. Ahí cuando se tiene ese tipo de depresión, sí es recomendable acudir con un psiquiatra para que nos dé antidepresivos. Aquí tiene que ver mucho la parte química de nuestro cerebro, eso no lo puedo controlar con psicología y sí se ocupa definitivamente una consulta psiquiátrica. Ujú. Hay otra depresión que se le conoce como depresión atípica y tiene que ver, se llama atípica porque no va o no encaja con esos patrones típicos de depresión mayor. Por ejemplo, Ya. cuando estamos en estado depresivo, muchos adelgazan y en esta depresión atípica engordan, suben de Ok. peso, duermen demasiado, inclusive hasta manejan euforia, algo que en un trastorno depresivo mayor no se presenta la euforia. Ok. Hay otra depresión que se le conoce como distimia o depresión crónica, es decir, es cuando esta persona todo el tiempo está deprimida, no severamente como la depresión mayor, pero sí es crónica, es decir, conforme van aumentando los años, de repente ese trastorno se convierte como una personalidad Ok. depresiva. Ujú. Hay otro también que es muy común y nos pasa a todos, el trastorno afectivo estacional. Este se Ah, refiere en ciertos momentos, por ejemplo, en invierno, viene la ok. Navidad y todo este rollo, La y nostalgia. sí, claro, de repente se convierte en esa nostalgia, pero mucha gente lo ve sí, definitivamente como un trastorno afectivo y es estacional. Hoy que están las lluvias, por ejemplo, empieza uno a ver llover y de repente sucede esta parte de decir, me siento triste, yo viví esta parte, etcétera. Hay otro tipo de depresión que se le conoce como depresión psicótica. Definitivamente aquí tiene que acudir a un tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque la persona ya empieza a tener alucinaciones o delirios. Es decir, empieza a escuchar voces o a ver cosas. Hay otro trastorno que en el DSM-4 no estaba diagnosticado, hoy ya está, pero sí lo decíamos mucho, que es el famoso, el trastorno depresivo bipolar, que ya Ujú. no es bipolar, porque después de bipolar dice porque circulabas en dos aspectos, de estar alegre y de repente estar triste. Ujú. Más bien, la depresión, hoy en el DSM-5 se le conoce como neurosis maníaco-depresiva. Y cuando oímos maníaco-depresiva decimos, es viernes 13, ¿no? Jason y todo este rollo. No tiene nada que ver aquí, este tipo de depresión. Maníaco se refiere a una etapa, a un momento en que la persona, por ejemplo, entra en euforia, Ujú. ¿sí? Y siente que es Superman y empieza a exagerar ese tipo de cosas. O sea, Superman, inclusive ir de compras y gastar y gastar y gastar y Ujú. gastar. Ujú. Porque son momentos maníacos, es decir, un exceso de energía. Ok. Y depresivo porque hay momentos en que de repente de ser maníaco, es decir, de tener esa agilidad, de repente Ujú. ya no la tiene. De repente Ok. empieza a dormir mucho, entonces ahí es, digamos, son periodos cíclicos de Ujú. euforia y de hiperactividad. Ok. Entonces, aquí de repente ya se convierte en una parte de periodos de profunda depresión. ¿Cómo, Francisco,
¿cuáles son las vías? Digo, obviamente no vamos ahorita a darle terapia a toda la gente que está viviendo ahí, ni les vamos a dar la solución, pero ¿qué elementos consideras tú que nos pueden blindar emocionalmente para no caer en una depresión? Es decir, ¿cuál sería, así como en vez de tomarnos la medicina, ya que está el mal, cuál sería el suplemento, por decirlo Ok, así, que nos sí, puede ayudar a prevenir caer en estos estados, ¿no? sí, mira, Esa sería la primera pregunta y más hay adelante. muchas recomendaciones. Algo que les puedo compartir, por ejemplo, en logoterapia hay un tipo de depresión que es psicológica, más no es psiquiátrica, que se llama depresión nógena. Es decir, debemos estar conscientes que cada época, cada tiempo, tiene una forma de vivir la depresión y la ansiedad. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos chavos, pues nosotros aguantamos la carrilla, hoy se le conoce como bullying. Y no, cuántos casos no hemos escuchado de chavos que se suicidan por bullying. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros en nuestro tiempo pues aguantamos carrilla, no pasaba de que llorábamos y ahí quedaba. Sí, 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 O éramos nos más daba... resilientes en muchos Exactamente. sentidos, más Entonces, tolerables a la frustración, ¿no? así es. Entonces, de repente hoy por hoy, entrando ya al siglo XXI, de repente la frustración existencial de las personas eh, ya no hay una satisfacción de ese sentido, es decir, empezamos a carecer de significado y valores y ya no nos preocupamos tanto por la trascendencia de la existencia. Eh, Aquí lo importante es cuando yo entro en un estado depresivo, cuestionarme qué es lo que me tiene así. Es decir, antes de ir a terapia, por así decirlo, vamos a ponerlo como esa parte de suplemento, bien dices tú. Ok. Okay, primero cuestionarme, ¿qué me pasa? Tratar de tener esa conciencia de mí mismo, de cómo me siento en mi persona y en el mundo. Nietzsche nos hablaba que de repente entramos en un tema de nihilismo, es decir, no me importa lo demás, no me importa, soy totalmente apático. Mientras no me pase a mí, soy apático, pero cuando me pasa a mí es donde ya empieza a surgir esta parte del sufrimiento y todo este rollo. Schopenhauer nos decía también que la humanidad oscilaba entre la necesidad y el aburrimiento, que fue lo que nos pasó a nosotros cuando estuvimos en pandemia, es decir, el aburrimiento de estar encerrado, en lugar de decir, bueno, me encierro y simbólicamente me encierro en mi persona y trato de checar qué pasa en mí. Okay. Un ejemplo muy claro que les puedo compartir es la parte de la famosa neurosis del domingo. De lunes a sábado estoy trabajando, los que trabajamos lunes a sábado, y de repente llega el domingo. ¿Qué sucede? Entro en ansiedad porque quiero salir, no quiero estar en mi casa. O me duele la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un vacío, de repente, un vacío de vida. Pues en O, realidad más bien te enfrentas a ti, ¿no? O sea, exactamente, ese es el te detalle. das cuenta que eres aburrido. Sí, sí, De exactamente. alguna Entonces, en manera, ese, porque tal cual como dices, pues sí, ¿y sí, qué hay que claro, hacer? O sea, ya no hay que cazar, ya no hay que perseguir, ya no hay que resolver, y exactamente. esos momentos en silencio contigo mismo Es, o con tu vida, pues te hacen reconocer sí, realmente claro, cómo es tu vida, ¿no? Te hacen sí, preguntarte si estás viviendo la vida que quieres y pues rápido quieres distraerte otra vez, distraer a la mente de la vida. sí, claro, por supuesto. Fíjate como, digo, no me gusta dar consejos, yo digo, los consejos son del diablo, pero Pues hay fíjate que muchos. a manera de ayuda o sí, de Ujú, un consejo práctico, por ujú, así decirlo, hay que mantener una rutina diaria, pero no rutina en el sentido de que yo me ensimisme en esa rutina, sino al contrario, modificar. Por ejemplo, empezar a hacer cosas nuevas, leer, ujú, que ujú, muchos no leemos, ujú, escuchar música, escuchar podcasts como los de Fer, que se los ujú, recomiendo ujú, muchísimo, hacer ejercicio, música, o ujú, sea, lo que sea, hacer un ejercicio regular desde salir a caminar. Y en ese salir a ujú, caminar empezar a reflexionar mi vida, es ujú, decir, qué está pasando, cómo me siento, ir a nadar, a ujú, bailar, no sé. ujú, Desde luego también mejorar la alimentación es muy importante, mantener, digamos, no entrar en el sentido de decir dieta, porque entra la palabra dieta a mi mente y digo, ya ujú, voy a comer verduras, ¿no? Simplemente ujú. mantener una dieta saludable, equilibrada, así nada más.
Sí, si nos sentimos tristes, sí evitar el alcohol o cualquier otra sustancia, porque de repente sí nos ensimisma y nos empieza a meter. El estrés, aquí es algo que ya vive con nosotros, pero algo recomendable es, pues sí, la meditación, el famoso mindfulness, yoga, cualquier cosa que a mí me permita desahogar y sacar. Y desde luego también fortalecer las relaciones interpersonales, es decir, tratar de pasar tiempo con amigos, pero no dejar de pasar tiempo conmigo mismo. ¿Sí? Algo que me viene ahorita a la mente que estoy compartiendo, hay una anestesia para los problemas. Si me da flojera pensar, meditar, es, hacer una introspección, ¿quieres anestesiarte? Ansiolíticos y antidepresivos. Y al final de cuentas te vas a dar una idea y te vas a dar cuenta de que no te va a resolver el problema. Claro. Simplemente me va a sentir Ujú. anestesiado, relajado, y ya cuando se acaba el efecto voy a volver a caer en ansiedad o voy a volver a caer en depresión. Entonces, yo tratamiento que recomiendo meditación en lugar de ansiolíticos y Ujú. antidepresivos, digo, siempre y Ujú. cuando mi depresión no sea mayor. Así es. Reducir la ansiedad y la depresión por medio de la meditación, la Ujú. conciencia plena, dicen por ahí, Ujú. Ujú. y el mindfulness habla precisamente de este rollo, la conciencia que emerge a través de prestar atención con un propósito y sin juicios a todo Ujú. ese despliegue de la experiencia que estoy viviendo en este momento, aquí y ahora. Ujú. Hay una técnica por ahí que se le llama conciencia plena, que es el fortalecimiento de la atención, y en este sentido, ver qué eventos internos estoy sintiendo. Es decir, si siento tristeza, vivir la tristeza, Ujú. así como vivir la alegría y vivir otras emociones y sentimientos, pero no quedarnos clavados. Ok. En cognitivo conductual se maneja mucho y yo lo practico también, digamos, 7 actitudes que yo puedo recomendar. Primero, no Ujú. juzgarme lo que siento, es decir, y más sobre todo los varones. El hecho de ser hombre, no debo de llorar, no debo de sentir, los hombres somos fuertes, no juzgarme. Tener paciencia, el tener paciencia conmigo mismo. Tener una mente de principiante. ¿Qué es una mente de principiante? Es esa mente que me invita mucho a cuestionar. Ujú. Por ejemplo, me enseñaron a jugar fútbol, yo empezaba a cuestionarme mucho el dónde se pega, cómo se pega, qué es la portería, o sea, ese tipo de mente. Confianza en uno mismo, no forzarme, sobre todo no forzarme, sino darme cuenta de cómo me voy sintiendo, los pasos que voy sintiendo, una aceptación incondicional de mí mismo y definitivamente ceder en lo que yo puedo o no puedo controlar, es decir, lo que esté en mis manos. Eso es lo que Ujú. yo recomendaría. ¿Cómo mencionabas el psicodrama? ¿Lo utilizas también para este tipo de situaciones? Sí, ¿Cómo? claro. Platícanos así breve, no, yo sé que es muy profundo Ujú. y involucra muchas cosas, pero ¿cómo se aborda desde este tipo de terapia la depresión o la ansiedad? ¿Cómo lo Ok, mira, haces el ahí? psicodrama como un tratamiento para ansiedad y depresión es muy interesante porque esta intervención psicoterapéutica, pues bueno, fue creado por Moreno por allá en 1950, 60, por aquellos lados. Y aunque él lo implementó curiosamente en un psiquiátrico, él lo saca al aspecto psicológico. Entonces, cuando vimos el término psicodrama, de repente nos asustamos porque, ay, es el drama de la vida y no sé qué tanto. Ujú. Ujú. Simplemente es a partir de un teatro espontáneo, así literal, pues se llama drama, porque Ujú. significa acción. Entonces, cuando hacen la traducción al español o al inglés, como él era alemán, no existe un término que explique la acción. Digamos, si lo utilizáramos literal sería psicoacción, es decir, yo hago Ujú. una representación de Una cualquier situación representación. conflictiva Ujú. y que al vivirla de forma activa aquí en el ahora me permite reestructurar. Algo que me gustaría compartir es de que aquí en Jalisco lo trajo un sacerdote este, franciscano, que era el doctor José Agustín Ramírez. Él le Ujú. llama psicodrama bioenergético. Entonces, esta persona, cuando se lo traía aquí a Jalisco, y particularmente Zapopan, él trabajó muchos años con Moreno, trabajó cerca de él lo conoció.
Entonces, el Ok. psicodrama que él trae, lo trae directamente de Moreno y también de su esposa Cerca Moreno. Y él igual trabajó con Carl Rogers, que ya lo debes de conocer en este rollo humanista, y de Ujú. Alexander Lowen, la parte bioenergética. Entonces, Ok. lo que hacemos nosotros en psicodrama es precisamente hacer una escenificación, ¿sí? En el cual a mí me permita vivir o experimentar ciertas experiencias de vida, y desde luego tiene un rollo psicoterapéutico, un rollo Ujú. teórico bien cimentado, en el cual pues Ujú. sí permite ayudar en estos aspectos. Entonces se puede trabajar cualquier situación en psicodrama. ¿Y esta se puede hacer individual o es grupal? Mira, lo recomendable es grupal, pero hay técnicas que pueden ser aplicadas de forma personal. Por ejemplo, si me dijeras, oye, ¿sabes qué? Fíjate, Francisco, que voy a escribir un libro de X tema, pero no sé cómo iniciar. Ah, Ujú. ok, va. Hay una técnica que se le conoce como línea de tiempo. Entonces yo te voy a poner línea de tiempo y te voy a decir, a ver, esta es tu línea de tiempo. Ujú. ¿Qué quieres poner? ¿Qué de lo que hay aquí puedes crear un escenario? Entonces tú agarras objetos que para ti signifiquen algo. O sea, yo no Ujú. te voy a decir, agarra tal objeto, menciona, no, yo no guío, yo solamente te ayudo a que tú crees tu escenario. Entonces yo te voy a llevar a esos momentos. Por ejemplo, te digo, ¿cuánto tiempo tienes pensado escribirlo? Me dices, no, pues quiero iniciar en 3 meses, pero no sé cómo empezar. Ok, Ujú. vamos a suponer, te voy a poner en un momento donde tú me digas, ¿sabes qué? Ahí a 2 pasos están los 3 meses, va. Párate ahí, haces ejercicio de respiración, porque en psicodrama respiramos por la nariz, inflamos nuestro estómago, permite contactar mucho con los sentimientos, Ujú. inhalamos y exhalamos, y ya te digo, ¿qué se siente estar en ese momento? Y tú empiezas automáticamente a generar es una conversación, un Ok. diálogo, empiezas a generar un diálogo. Entonces, a partir de ese momento, tú ya empiezas a darte cuenta, que es Ujú. la famosa frase dentro del rollo humanista, darme Ujú. cuenta de qué puedo hacer para mejorar, para cambiar. Entonces, tú empiezas a vivir esos momentos, se puede significar cualquier situación. Ok. Platicábamos al inicio también, además de todas las circunstancias que vivimos, la ausencia del futuro, ¿no? Uh -huh, Yo creo que en mucho, también Martin Seligman en la psicología positiva habla de eso, uh dice que -huh. la depresión es ausencia de futuro. Sí, Cuando alguien tiene que hacer, está proyectado, ya se puso una meta, que si quiere ir a la playa, que si encuentra un sentido a lo que está haciendo, al trabajo, eh, logra de alguna manera volver a conectarse, ¿no? Volver a conectarse. De hecho, me da risa, hablando un poquito esotéricamente, uh -huh, eh, ahorita me hiciste acordarme de la psicomagia de Jodorowsky, pero claro. también si notan, y bueno, va a haber mucha audiencia como en todo, ¿no? Que va a creer o no en esto, pero eh, Jodorowsky hace lecturas de tarot de dos cartas. O sea, la clásica es el pasado, el presente y el futuro. Y dice, no, pasado, pues ya estás aquí, ¿no? Así es, así. Pero dime qué quieres, hazle una sola pregunta y siempre es, ¿dónde estoy y a dónde voy, ¿no? Y creo que es muy atinado ese movimiento hacia el futuro que nos puede mantener activos, con la mente bien dirigida, con el corazón un poquito más involucrado, ¿no? Porque llenarnos de situaciones de vacío, pues a fin de cuentas nos va a llevar a esta ansiedad y esta depresión. Entonces creo Sí, que la idea es estar echando anzuelos hacia el futuro, ¿verdad? sí, así es, efectivamente. Así es. ¿Cómo crees que podemos resolver de manera personal las personas que nos están viendo ahí su sistema en cuanto a evitar que sus hijos, ya hablamos de cómo detectar Uh -huh. ciertos rasgos de depresión, pero cómo yo puedo inducirles a mi familia, a mi gente cercana, el ser ejemplo antidepresivo cotidiano, Uh ¿no? -huh. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo crees que podemos nosotros fortalecer nuestros núcleos, tanto de nuestros amigos como en nuestra vida y nuestra familia? Sí, bueno, yo voy a trasladar lo que yo hago en terapia, lo voy a Ujú. trasladar en palabras Sí. sencillas.
Hay una técnica en logoterapia que se le conoce como diálogo socrático. ¿Qué es ese diálogo socrático? Checar mi sistema de creencias. Es Ok. decir, ¿qué pienso? ¿Qué pienso sobre X situación? Ujú. Entonces, puedo utilizar un diálogo socrático con mis hijos o con un familiar que yo vea triste. Oye, ¿por qué te sientes triste? No, es que no le hallo sentido a la vida. Ok, ¿qué significa para ti el sentido de vida? No, pues Ujú. para mí el sentido de vida es la escuela, pero resulta que no soy bueno para estudiar. Ok, Ok. ¿para qué si eres bueno? ¿Se me explicó? Entonces Sí, empezamos ese diálogo socrático, ayudarle a la persona que descubra las habilidades que va teniendo. Y es en una conversación, sí. aunque no sea psicólogo, pero buscar que la persona se dé cuenta de sus habilidades. Yo podría decirle, es que eres bueno para esto, es que eres bueno, sí, pero él no lo reconoce. Ujú, ujú. Eso es muy importante que él mismo caiga en cuenta Que él mismo en caiga ese en cuenta. sentido. Hay una técnica también en logoterapia que se le llama desreflexión. En palabras sencillas, ¿qué es? Eso que tú piensas en negativo, dímelo en positivo. Por ejemplo, no soy bueno para lavar un carro. Ok. ¿Para qué si eres bueno? No, pues soy bueno para manejar. Ah, ok, perfecto. Aunque no sepas lavar un carro, sabes manejar, por decir algo. Ok. Hay otro también, una intención paradójica. ¿Qué es la intención Ujú, paradójica? Hacer intensa la emoción. No soy bueno para nada. Ok, no eres bueno para nada. ¿Y qué se siente no ser bueno para nada? ujú. Fíjate, o sea, aunque se le llama intención paradójica porque estoy creando un Sí, conflicto en la persona. No, claro. no es que sí soy bueno, vale, pero ¿para qué eres bueno? Y ella misma va a decir, soy bueno para esto. Empieza Ujú, solo a ujú, describir. Entonces, en este sentido, básicamente, ¿a qué me refiero? Comunicación. ujú. Tener una escucha activa. Y no ocupo ser psicólogo para tener una escucha activa. Simplemente ponerme, sentarme con mi hijo, con mi hijo, con qué familiar, que yo lo Ujú, vea en un estado depresivo o ansioso, ujú. sentarme y platicar. Simplemente porque a veces es muy necesaria la conversación. Claro. Y aprender esto de la escucha activa, las personas creen que es, o sea, el principio para poder escuchar es guardar silencio. Así es, así es. Entonces, no nada más es escucharte activa cuando estás hablando, sino es aprender a guardar silencio Ujú. antes de responder, porque creo que la misma ansiedad es muy notoria cuando apenas Sí, le preguntas a alguien y ya está queriendo sí, responder, pero todavía ni siquiera estructura su respuesta, ni así su es. pensamiento, sino es Hasta atropella totalmente, las palabras. exacto, reactivo y dice, o sea, en los primeros instantes no dicen nada, pero siento que si no digo nada, no estoy respondiendo. Y yo, algo que ahorita estoy trabajando mucho con mi hija es esa parte. A ver, hija, no contestes nada de inmediato. Piensa tu respuesta, estructúrala en tu mente y luego ya argumenta, contesta. Así sea un sí, no, no importa, pero que no te gane no seas prisa Ujú. de las palabras, presa de las palabras por tener prisa cuando no hay prisa. Entonces, Así es. me gusta eso, me gusta. ¿Algún otro consejo, alguna otra recomendación, algo que se te haya Pues quedado nada por ahí más en para esa compartir? parte de la escucha activa, bien lo dices, es decir, para escuchar tengo que callar y no hacer juicios de lo que la persona me está diciendo. Lo Ujú. que menos queremos cuando estamos en un estado depresivo y ansioso es que nos den consejos, es lo que menos queremos. Sí. Más bien que nos ayuden a descubrirnos cómo me siento, es identificar realmente si es un estado depresivo o no. Y desde luego, si buscar ayuda profesional es importante. Es Ujú. importante en cualquier corriente psicológica, no importa lo que sea, pero que ayude a la persona. Sí. Yo creo que también parte de lo que nos hemos privado es, y sucede creo más en los países más desarrollados, por las distancias, no tenemos a veces con quién platicar, con quién convivir, lo que bien decías, tu círculo de amigos, tu red de rescate afectiva, pues no existe. Entonces, antes a lo mejor pues se salía y un viernesito, un sabadito te reunías con los amigos, iban, Ujú. desayunaban y platicaban cosas más personales, más íntimas, más profundas. Pero hoy la misma superficialidad a veces en un desayuno de mujeres pues no permite que ellas se intimen en cosas importantes. O los hombres a veces pues no tenemos, llegas cansado a tu casa, el estrés, el ritmo. Entonces
esa vida bohemia que antes yo creo que sanaba muchas cosas, ya hoy en día en las ciudades y entre más citadinas, porque a lo mejor en un pueblo que sales, que convives, que estás en silencio, el clásico que pasa si está el señor sentado o las señoras sentadas viendo pasar en silencio, pues es una meditación, es una pausa, estás involucrado en el silencio. Y hoy en día, pues sí, es necesario tener orientación, tener ayuda, acercarte a personas profesionales, si es que no tienes ese círculo, ¿no? Y seleccionar incluso tu red, tus amistades, tus relaciones, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, si me permites hacer un comercial, mi estimado Fer, Dale, hay dale. un libro que escribiste que a mí me encantó, que se Ujú. llama Amate sin condiciones. No sé si lo tenga usted a la venta, pero la neta valga la pena. Sí. Cómo de una forma tan sencilla, práctica y muy puntual describes Ujú. esa parte de amarnos a nosotros mismos. O sea, a mí ese libro a mí me encantó. Sí, Y la verdad, gracias. para que vayan tu público, digamos, empapándose en estos temas Ujú, de ujú, resolución de estados depresivos y de ansiedad, esa parte de ujú. amarse a nosotros mismos, porque es la primera acción que debo hacer, amarme a mí. Y Ujú. curiosamente estamos acostumbrados en esta sociedad occidental, primero preocuparme por los demás. Y Así no, es. es un sentido y no egoísta, pero Ujú, primero soy yo, luego yo y después yo. ¿Por qué? ujú. Porque si yo estoy bien, puedo estar bien con los demás. Y la verdad, ese libro que escribiste, que fue de los primeros que hiciste, Así es. maravilloso. Entonces, recomendado para las personas que nos ven, dense una vuelta con ese librito, vale la pena, muy Ujú, digerible, muy sencillo para las personas que no son psicólogos, ujú. pero que a cualquier persona les puede ayudar a salir adelante. Gracias. Francisco, siempre les hago una pregunta a mis invitados antes de terminar la entrevista y bueno, pues ahora te va a tocar. La pregunta es, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Fíjate que esa pregunta hago yo también en mi programa y es una técnica de psicodrama. Ah, pues ahí está. Fíjate que me lo preguntaban mis alumnos precisamente, esa parte, y es la trascendencia, ¿no? ¿Cómo me gustaría trascender? Y fíjate que yo trasciendo cuando alguien piensa en mí, en Ujú, cualquier cosa. Es decir, cuando ujú, alguien dice, maestro, feliz cumpleaños, para mí es trascendencia. ujú. Hola Francisco, ¿cómo estás? Para mí es trascendencia. Cuando una persona piensa en mí, ya trascendí, sea como sea, aunque me echen ¿cómo dice? De la viga, dicen. Ajá. Este, ya piensan en mí, el hecho de que piensen en mí, siento yo que ya trascendí, que ya puse una semillita en esa persona y que el que piense bien o mal de mí, ya trascendí. Entonces, me gustaría ser recordado en todos esos sentidos. Ok, me gusta. Trascender en vida incluso, ¿no? Porque aquí ya desde ahorita ya estás viendo cómo estamos trascendiendo en la mente, en el pensamiento. Y obviamente si hay un pensamiento, hay un sentimiento involucrado con una experiencia que dejamos ahí. Y eso puede Sí, suceder todos los días. Conozcas o no conozcas a las personas con las que interactúas, es así. posible trascender en vida. Pues muchas gracias, Francisco. Me dio mucho gusto, Francisco No, Javier pues al Contreras, contrario. platicar contigo. Se va siempre muy rápido, muy ameno y Sí, esperemos luego haya por ahí una segunda parte. sí, Y te claro. agradezco mucho tu tiempo. Les agradezco a todos los que nos están viendo también. Compartan este video, suscríbanse al canal para que podamos seguir creciendo y divulgando estos temas que son de mucho interés. Gracias, Francisco. Hasta luego, muy saludos a todos.